Bienvenidos de nuevo a mi canal, su dosis semanal de drama, romance y giros inesperados directos desde Turquía. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las series que nos roban el sueño. Hoy tenemos un tema explosivo, jugoso y lleno de secretos, las rupturas más impactantes, esas separaciones que nos dejaron con la boca abierta, esos momentos en los que pensamos que el mundo se iba a acabar y, por supuesto, esa pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez, ¿podría haber pasado en la vida real? Sí, vamos a hablar de esas rupturas que, de no haber ocurrido, habrían cambiado el curso de nuestras series favoritas. Y como el título sugiere, vamos a analizar ese hipotético bombazo. Kerem destruye boda con Hande si la pareja no hubiera roto en asteriscos en Calcap ***. Pero antes de que nos pongamos demasiado dramáticos, déjenme recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si son nuevos por aquí, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Ahora sí, preparemos palomitas, acomódense y vamos a sumergirnos en este mar de dramas y corazones rotos. La primera serie que vamos a analizar es, obviamente, Asteriscos en Calcap ***. Esta comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, nos presentó a Eda YLDZ, una joven florista con sueños truncados, y a Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. Los actores principales, por supuesto, son la bellísima Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. La trama, como seguramente ya saben, gira en torno a un acuerdo que Eda y Serkan hacen. Ella se compromete a fingir ser su prometida durante 2 meses para recuperar a su ex, a cambio de que Serkan le pague sus estudios. Como era de esperarse, la relación falsa se convierte en algo mucho más real, y el amor florece entre ellos. La química entre Hande y Kerem era palpable, traspasaba la pantalla y contribuía enormemente al éxito de la serie. La forma en que sus miradas se cruzaban, las sonrisas tímidas y los gestos de cariño hacían que cada escena fuera genuina y emotiva. No es de extrañar que los fans de todo el mundo se enamoraran de su relación. Pero, aquí viene el drama. A lo largo de la serie, Eda y Serkan enfrentan muchísimos obstáculos, desde la oposición de sus familias hasta secretos del pasado que amenazan con destruirlo todo. La madre de Serkan, Aydan Bolat, interpretada magistralmente, era una figura clave en la creación de estos obstáculos. Su constante manipulación y su incapacidad para aceptar a Eda como parte de la familia eran una fuente constante de tensión. Además, la reaparición de antiguos amores, como Selin Atakan, la exnovia de Serkan, añadía aún más complejidad a la trama. Y por supuesto, está esa dolorosísima ruptura que nos dejó a todos con el corazón en un puño. Imaginen que nunca hubieran roto, que hubieran superado esos obstáculos juntos, la serie habría sido completamente diferente. Podríamos haber visto a Eda y Serkan construyendo una vida juntos desde el principio, sin la angustia y la incertidumbre que caracterizaron su relación. Tal vez habrían tenido hijos rápidamente, superado las diferencias familiares con mayor facilidad y enfrentado los problemas profesionales de manera más unida. Pero, ¿sería esto tan interesante? Si Kerem no hubiese terminado su relación ficticia con Hande, tal vez la serie habría terminado mucho antes. La tensión dramática que produjo su separación fue crucial para el desarrollo de la trama y para mantenernos enganchados semana tras semana. La incertidumbre sobre su futuro, las dudas sobre si volverían a estar juntos y la angustia de verlos separados eran ingredientes clave para mantener el interés del público. Su reconciliación, aunque esperada, se sintió mucho más satisfactoria gracias a todo el camino recorrido y al dolor que experimentamos junto a ellos. Cada momento de acercamiento, cada mirada furtiva y cada palabra de consuelo cobraban un significado especial gracias a la tensión acumulada. La espera hacía que el reencuentro fuera aún más valioso y emotivo. De hecho, muchos fans argumentan que la serie perdió un poco de su encanto original después de la ruptura, ya que la dinámica entre Eda y Serkan cambió. Algunos sintieron que la serie se volvió repetitiva y que la trama se estancó. Otros, sin embargo, apreciaron la madurez que adquirieron los personajes y la forma en que lucharon por superar sus problemas. Un dato interesante sobre Asteriscos en Calcap * es, por supuesto, la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su relación traspasó la pantalla y se convirtió en un romance real que hizo suspirar a millones de fans.
Los paparazzi seguían cada uno de sus movimientos, las revistas del corazón se llenaban de rumores y especulaciones, y las redes sociales explotaban con mensajes de apoyo y cariño. Su relación era un fenómeno mediático en sí misma. Aunque la relación terminó, su impacto en la serie y en el corazón de sus seguidores sigue siendo innegable. La ruptura real entre Andy y Kerem también generó mucha controversia y especulaciones. Algunos fans se sintieron decepcionados y traicionados, mientras que otros respetaron su decisión y les desearon lo mejor. El hecho de que su romance fuera tan público hizo que la ruptura fuera aún más dolorosa y difícil de procesar para muchos seguidores. Y volviendo a nuestro tema principal, la ruptura en la serie fue un punto de inflexión que, aunque doloroso, fue crucial para el éxito de la misma. El drama, la angustia y la esperanza que generó la separación entre Eda y Serkan son elementos clave que convirtieron a Asteriscos en Calcap Asterisco en un fenómeno global. La siguiente serie que vamos a analizar es Asterisco Aşk Laftan Anlamaz Asterisco. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Hayat Uzun, una joven de pueblo que se ve obligada a encontrar un trabajo en Estambul para mantener a su familia. Hayat, interpretada con frescura y naturalidad por Hande Erçel, representaba a la joven luchadora y perseverante que busca su lugar en el mundo. En su camino se cruza con Murat Sarjmaz, el heredero de una gran empresa textil. Murat, interpretado por Burak Deniz, encarnaba al hombre de negocios frío y calculador, pero con un corazón vulnerable en el fondo. La química entre Hande y Burak era diferente a la que tenía con Kerem, pero igualmente efectiva. Su relación en la pantalla era más juguetona y cómica, lo que contribuía al tono ligero y divertido de la serie. La trama se complica cuando Hayat, por una serie de malentendidos, es confundida con otra persona. Este malentendido es el detonante de una serie de situaciones cómicas y románticas que mantienen al espectador enganchado. La premisa de la identidad equivocada es un recurso clásico de la comedia romántica, pero Asterisco Aşk Laftan Anlamaz Asterisco lo utiliza de manera efectiva para crear situaciones divertidas e inesperadas. Esto la lleva a trabajar en la empresa de Murat, donde, como era de esperarse, la atracción entre ellos es inevitable. La diferencia de clases sociales y las personalidades opuestas de Hayat y Murat son los principales obstáculos que deben superar para estar juntos. A pesar de sus diferencias, la atracción entre ellos es innegable y su relación se desarrolla a través de momentos divertidos, románticos y emotivos. Asterisco Aşk Laftan Anlamaz Asterisco también tiene su buena dosis de rupturas y reconciliaciones. Uno de los momentos más impactantes es cuando Murat descubre la verdadera identidad de Hayat y se siente traicionado. La decepción de Murat es palpable y la ruptura entre ellos es inevitable. Este momento marca un punto de inflexión en la serie y obliga a los personajes a replantearse su relación. Esta revelación provoca una ruptura dolorosa que pone a prueba el amor que sienten el uno por el otro. La ruptura es especialmente dolorosa porque ambos personajes se han enamorado profundamente y la traición de Hayat hiere a Murat en lo más profundo. La serie explora las consecuencias de la mentira y la importancia de la honestidad en una relación. ¿Qué pasaría si Murat nunca hubiera descubierto la verdadera identidad de Hayat? Si hubieran seguido adelante con su relación sin secretos ni mentiras. Probablemente la serie habría sido mucho más corta y menos dramática. La serie se habría centrado en otros conflictos, como las rivalidades empresariales o los problemas familiares, pero habría carecido de la carga emocional que le proporciona la ruptura entre los protagonistas. La ruptura entre Murat y Hayat fue un catalizador que los obligó a madurar, a enfrentar sus miedos y a luchar por su amor. La separación les permite reflexionar sobre sus sentimientos y darse cuenta de la importancia que tienen el uno para el otro. La serie explora el proceso de sanación y reconciliación, mostrando que el amor verdadero puede superar incluso las mayores adversidades. Sin esa ruptura, la serie no habría tenido el mismo impacto emocional. La angustia, la desesperación y la esperanza que genera la separación entre Murat y Hayat son elementos clave que mantienen al espectador enganchado y que hacen que la reconciliación sea aún más satisfactoria. Una curiosidad sobre Asterisco Aşk Laftan Anlamaz Asterisco es que fue un gran éxito internacional, especialmente en Latinoamérica. La química entre Hande Erçel y Burak Deniz, la trama divertida y romántica, y la belleza de Estambul fueron factores clave para su popularidad. La serie capturó la atención del público latinoamericano gracias a su combinación de romance, comedia y drama, y se convirtió en un fenómeno cultural.
Y por supuesto, la ruptura entre los protagonistas fue un elemento que mantuvo a los espectadores enganchados, ansiosos por saber si Hayat y Murad lograrían superar sus diferencias y volver a estar juntos. La expectativa por el reencuentro era palpable y los fans esperaban ansiosamente cada nuevo episodio para ver si sus personajes favoritos finalmente se reconciliaban. Ahora vamos a hablar de Erkencikus ***. Esta comedia romántica nos presenta a Sanem Aydin, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Sanem, interpretada con encanto y ternura por Demet Özdemir, representa a la joven que lucha por alcanzar sus sueños y que se niega a conformarse con una vida mediocre. Sanem decide buscar un trabajo en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. La presión familiar y las expectativas sociales son elementos importantes en la trama y reflejan la realidad de muchas jóvenes en Turquía. Allí conoce a Can Divit, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. Can, interpretado con carisma y sensualidad por Can Yaman, encarna al hombre moderno y liberal que desafía las convenciones sociales. La química entre Demet y Can era explosiva y su relación en la pantalla era apasionada y llena de energía. La trama se complica cuando Sanem se ve envuelta en una serie de enredos y malentendidos que la llevan a enamorarse de Can. Los enredos y las confusiones son un recurso recurrente en la comedia romántica, pero Erkencikus * los utiliza de manera creativa para crear situaciones divertidas y románticas. Sin embargo, su relación se ve amenazada por los secretos y las mentiras que rodean a la agencia de publicidad. La intriga y el suspense son elementos importantes en la trama y añaden un toque de drama a la comedia romántica. En Erkencikus ***, la ruptura más impactante ocurre cuando Can pierde la memoria después de un accidente. La amnesia es un recurso narrativo utilizado en muchas series y películas, pero Erkencikus * lo utiliza de manera efectiva para explorar la fuerza del amor y la capacidad de recuperación de los personajes. Sanem se ve obligada a alejarse de él para que pueda recuperarse, pero su amor sigue intacto. La separación es dolorosa para ambos personajes, pero Sanem está dispuesta a sacrificar su propia felicidad por el bien de Can. La serie explora el tema del sacrificio y la importancia de poner el bienestar de la otra persona por encima del propio. ¿Qué pasaría si Can nunca hubiera perdido la memoria? ¿Si hubieran seguido juntos sin ese obstáculo tan grande? La serie habría sido muy diferente, sin duda. La serie podría haber explorado otros conflictos, como los celos, las inseguridades o los problemas familiares, pero habría carecido de la carga emocional que le proporciona la amnesia de Can. La amnesia de Can fue un recurso narrativo que permitió explorar la profundidad del amor entre Sanem y Can, y que nos hizo valorar aún más su relación. La pérdida de memoria obliga a Can a redescubrir a Sanem y a enamorarse de ella nuevamente. La serie explora el tema del destino y la idea de que el amor verdadero siempre encuentra una manera de volver a juntar a las personas. La lucha de Sanem por recuperar a Can y la forma en que él se enamoró de ella nuevamente fueron momentos muy emotivos que conectaron con el público. La perseverancia de Sanem y la vulnerabilidad de Can generaron una gran empatía en el público y contribuyeron al éxito de la serie. Un dato interesante sobre Erkencikus * es que catapultó a la fama a Demet Özdemir y Can Yaman. Su química en la pantalla fue innegable y generó una gran base de fans en todo el mundo. La serie no solo les brindó reconocimiento internacional, sino que también les abrió las puertas a otros proyectos en la televisión y el cine. Y como en las series anteriores, la ruptura entre los protagonistas fue un elemento crucial para el éxito de la serie, ya que generó tensión dramática y mantuvo a los espectadores enganchados. La incertidumbre sobre si Can recuperaría la memoria y si Sanem y Can volverían a estar juntos fue un factor clave para mantener el interés del público. Por último, pero no menos importante, vamos a hablar de Karasevda ***. Esta serie dramática nos cuenta la historia de amor imposible entre Kemal Soydere, un joven de clase trabajadora, y Nihan Sezin, una joven de una familia rica. Kemal, interpretado con intensidad y convicción por Burak Özçivit, encarna al hombre honesto y trabajador que lucha por superar las barreras sociales. Nihan, interpretada con elegancia y sensibilidad por Neslihan Atagul, representa a la mujer atrapada en un mundo de riqueza y opresión. La trama se complica cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso y obsesionado con ella. Emir, interpretado con maldad y astucia, es el villano de la serie y el principal obstáculo para la felicidad de Kemal y Nihan. El matrimonio forzado y la obsesión de Emir generan una gran tensión dramática y son elementos clave en la trama.
Kemal, por su parte, se marcha de Estambul y regresa años después convertido en un exitoso ingeniero minero, buscando venganza. La transformación de Kemal de un joven humilde a un hombre poderoso es un elemento importante en la trama y le da un toque de thriller a la serie. En *Karasevda*, la separación entre Kemal y Nihan es el motor principal de la historia. Su amor se ve constantemente frustrado por las circunstancias y por la maldad de Emir. La serie explora el tema del amor imposible y la lucha contra la injusticia. ¿Qué pasaría si Nihan nunca se hubiera visto obligada a casarse con Emir? Si Kemal y Nihan hubieran podido estar juntos desde el principio, la serie no existiría. *Karasevda* es una historia de amor trágico que se basa en la imposibilidad de la relación entre los protagonistas. La separación entre Kemal y Nihan es lo que genera el drama y la tensión que mantienen a los espectadores enganchados durante toda la serie. El sacrificio, la venganza y la redención son temas recurrentes en la serie y añaden complejidad a la trama. Un dato interesante sobre *Karasevda* es que fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional. Su trama intensa, las actuaciones convincentes y la producción de alta calidad fueron reconocidas a nivel mundial. El premio Emmy Internacional fue un reconocimiento al talento turco y abrió las puertas a otras series turcas en el mercado internacional. Y por supuesto, la separación entre los protagonistas fue un elemento clave para el éxito de la serie, ya que generó una gran carga emocional y mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos. La desesperación de Kemal y Nihan, su lucha por estar juntos y su sacrificio final son elementos que resonaron con el público y que convirtieron a *Karasevda* en una serie inolvidable. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las rupturas más impactantes de las series turcas. Como vimos, estas separaciones, aunque dolorosas, fueron cruciales para el desarrollo de las tramas y para el éxito de las series. Nos hicieron reír, llorar, enojar y sobre todo, nos hicieron reflexionar sobre el amor, la pérdida y la importancia de luchar por lo que queremos. Ahora quiero saber su opinión, ¿cuál de estas rupturas les impactó más? ¿Creen que las series habrían sido mejores si las parejas nunca se hubieran separado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que su apoyo es fundamental para este canal. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos la próxima semana con más drama, romance y giros inesperados desde Turquía. Adiós.